Capítulo 5. Por el culo te la hinco. Este era el ambiente en el entorno de la corte cuando Juan Ginés de Sepúlveda se estableció definitivamente en España, después de su larga estancia de 21 años en Italia. Casi todas las reclamaciones que se han recordado tenían bastante poca enjundia desde el punto de vista teológico, filosófico o jurídico. Eran expresiones, más o menos apasionadas, de gentes por lo general bien intencionadas que demandaban medidas contra los abusos de los conquistadores y los encomenderos. Pero faltaba de modo evidente una construcción teórica bien argumentada y respetable que aclarara las ideas y fundamentara de un modo adecuado la solución correcta a los problemas. Es seguro que Sepúlveda, polemista empedernido toda su vida, y con una seguridad y sentido de la superioridad intelectual siempre manifiestas, tendría buenas ganas de entrar en liza. Pero todavía no había llegado su oportunidad. La gran construcción teórica la llevó a cabo el dominico Francisco de Vitoria. Había estudiado en París, enviado por la Orden de los Predicadores y, cuando volvió a España tras una breve estancia en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, se incorporó a la Universidad de Salamanca, donde fue titular de la cátedra de prima desde 1526 hasta su muerte. La motivación para escribir sobre el problema americano le vino a Vitoria del conocimiento de las desmesuras que se habían cometido en la conquista de Perú. En una famosa carta que dirigió a su amigo el padre Miguel de Arcos en 1534, se contiene su primera manifestación escrita al respecto. Se refería al caso del Perú horrorizado. Considerando que los indios no son monas, sino hombres, le dice a su amigo, non video modo excusar a estos conquistadores de última impiedad y tiranía, ni sé qué tan grande servicio hagan a su majestad de echarle a perder sus vasallos. Reflexionó los años siguientes sobre la cuestión hasta elaborar una tesis que convirtió en 2 lecciones universitarias. Fueron sus 2 famosas relecciones de Indis. La primera, Relectio prior de Indis recenterim vestis, la usó a finales de 1538. Y la segunda, Relectio posterior de Indis sive de iure belli hispanorum in bárbaros, la pronunció los días 18 y 19 de junio de 1539. La doctrina establecida por el padre Vitoria en estos 2 textos preocupó a la corte, y desde luego al emperador personalmente, bastante más que las reclamaciones de los frailes establecidos en las Indias, por más ruidosas que fueran. Las razones parecen claras. El prestigio de Vitoria era enorme y su influencia, rodeado además de discípulos brillantísimos dispuestos a propagar sus doctrinas, indiscutible. El motivo de fondo de la preocupación del monarca era que Vitoria se atrevió, por primera vez, a poner en duda que la donación papal de las Indias a los reyes de Castilla pudiera ser un justo título para ocupar aquellas tierras y hacer la guerra o someter a sus habitantes. Ninguno de los dominicos que se habían manifestado con anterioridad, algunas veces con tanta vehemencia y dureza, había cuestionado la donación papal. Al contrario, la usaron como fundamento de sus proposiciones en el sentido de que el Papa había mandado a los españoles a cristianizar y no a tomar por las armas aquellas tierras. El propio Bartolomé de las Casas, siempre tan activo en defensa de los indios y contra el comportamiento de los españoles, construyó sus diatribas y tratados partiendo de que el título de donación era suficiente y legítimo. Pero para evangelizar, lo que ponía a él mismo y a sus hermanos frailes al frente de la misión de España en América, y no a los soldados. El emperador hizo notar su inquietud mediante una carta que dirigió al prior del convento de San Esteban el 10 de noviembre de 1536. Se daba en ella por informado de que algunos maestros de esa casa han puesto en plática y tratado en sus sermones y repeticiones del derecho que nos tenemos a las Indias islas y tierra firme del mar océano y también de la fuerza y valor de las concesiones que con autoridad de nuestro muy santo Padre se han hecho y hacen en nuestro reino. A continuación mostraba su disconformidad porque se hubiera tratado de esas cosas sin su permiso y sin comunicárselo. Consideraba que tales especulaciones podían traer consecuencias muy perjudiciales y escandalosas, tanto por ser contrarias al designio del Papa como por causar daños a la corona. Concluía con una seria advertencia de que no volviera a ocurrir, que no se examinaran esas cuestiones en la universidad ni escribiera sobre ellas bajo la amenaza de que, en otro caso, adoptaría las medidas que el asunto requiriese. La amonestación fue suficiente para que las relecciones de Vitoria no se publicaran. La primera edición se produjo en París en 1557, pero las ideas del profesor de Salamanca se difundieron y fueron decisivas para que se abordara más en serio, desde un punto de vista teológico y jurídico, la cuestión. La primera relectio de Indis cita 4 veces al cardenal Cayetano, cuya obra tenía Vitoria bien leída. Pero se aparta mucho de sus conclusiones, ofreciendo una doctrina sobre las causas legítimas de la guerra en Indias más completa e innovadora.
Sus posiciones, a veces ambiguas pero siempre marcadamente creativas, se distancian de quienes consideraban que la guerra de conquista era siempre justa, y también de los cerradamente pacifistas. Su exposición analiza los supuestos, excepcionales, en los que la guerra contra los indios está justificada. También, frente a quienes habían venido sosteniendo, sobre textos de Cayetano, cuyo último epígono sería Las Casas, que había que reintegrar las tierras usurpadas a los indios, Vitoria asumió que lo ocurrido era irreversible y, por demás, aunque los métodos hubieran sido a veces discutibles, se había hecho avanzar la cristianización y se había conseguido generar muchas riquezas. La obra del padre Vitoria es capital para la historia del derecho, como ha sido universalmente reconocido. Por una parte, por su defensa de la hominidad de los indios, a los que reconoce libre albedrío, capacidad para ser dueños de sus actos y poseer bienes, así como libertad de conciencia que no puede ser coaccionada para hacerles cambiar sus creencias. Por otro lado, su construcción de que los derechos son de los individuos pero también pueden ser de los estados y han de ser ejercidos y respetados en el marco de una sociedad internacional regida por la igualdad entre las naciones. Estos dos grupos de proposiciones supusieron un extraordinario avance teórico sobre las ideas precedentes. Pero lo peculiar de la elaboración vitoriana consistió en el equilibrio que estableció entre los derechos de los naturales de las tierras descubiertas y el derecho a evangelizar, establecerse en ellas y, en su caso, emprender la guerra contra los indios como habían hecho los españoles desde el descubrimiento. ¿Cómo era posible armonizar los derechos de los indios y reconocer al mismo tiempo la existencia de títulos legítimos que permitieran a los españoles ocupar sus tierras y someterlos? Es la materia de la primera relección. Las potestades, del emperador y del papa, son objeto de una crítica radical. La primera afirmación de Vitoria es que el emperador no es señor de todo el orbe, y, aun si lo fuera, no por eso podría ocupar los territorios de los bárbaros ni establecerse allí nuevos señores, deponer a los antiguos y cobrar tributos. Tampoco al Papa reconoce Vitoria legitimidad para otorgar donaciones a los monarcas católicos, ya que el poder espiritual que ostenta no abarca ninguna clase de poder temporal sobre los indios ni sobre los demás infieles. Se comprende bien que estas aseveraciones, con las que comienza la primera relección vitoriana, preocuparan al emperador porque dejaba completamente desarbolada la legitimidad de la actuación en las Indias. No obstante, la construcción teórica del profesor de Salamanca era más extensa y ofrecía títulos alternativos a los que habían sido invocados precedentemente. En este sentido, consideró que podían existir hasta 7 títulos legítimos. Primero, la sociedad y comunicación natural que comprende el derecho de los españoles a reconocer aquellos territorios, comerciar, desplazarse libremente y establecerse allí, explotar los bienes naturales, y que se reconozca, en fin, a los hijos nacidos en aquellas tierras la ciudadanía e igualdad de beneficios que los que disfrutaran los demás habitantes. No se pueden negar a los españoles estos derechos, que Vitoria hace derivar del derecho natural y de gentes. Pero no está comprendido en ellos que se causen daños o se desconozcan los derechos de los indios. Si estos se oponen al ejercicio de los derechos de los españoles, lo procedente es razonar con ellos y argumentar. Pero si, dadas todas las razones posibles, acuden los naturales a la violencia, los españoles pueden defenderse y tomar todas las precauciones concernientes para su seguridad, pues es lícito rechazar la fuerza con la fuerza, y si no están seguros pueden construir fortalezas y, en fin, si recibieran alguna injuria, vengarla con la guerra, pues esta clase de guerra, que responde al daño sufrido, es justa. Daño o injuria existe, de acuerdo con Vitoria, cuando no se permite a los españoles el ejercicio del derecho de gentes. Si después de haberlo intentado por todos los medios, los españoles no pueden conseguir la seguridad si no es ocupando las poblaciones de los bárbaros y sometiéndolos, están legitimados para hacerlo. El segundo título que Vitoria propone es la predicación de la fe cristiana. Este título puede ser invocado por todos los príncipes cristianos, aunque el profesor Dominico aceptó que el Papa hubiera podido concretar el encargo de la evangelización de las Indias en los españoles. La invocación de este título tiene sus limitaciones porque no consideraba lícito, para practicar la predicación, declararles la guerra por esta causa ni tampoco ocuparles sus tierras. Ahora bien, si algunos bárbaros se convierten al cristianismo y sus príncipes quieren volverles a la idolatría utilizando la violencia o el miedo, pueden los españoles declarar la guerra a esos caciques, destituir a los gobernantes y aplicar todas las medidas consecuentes en una guerra justa. Esta reacción es también un justo título, el tercero, que Vitoria denomina título de religión.
Cuando los que han abrazado la religión verdadera son mayoría, también puede el Papa, razonablemente, a petición de los interesados o sin ella, apartar a sus gobernantes y poner un príncipe cristiano que les sustituya. Este es el cuarto título. El quinto contempla el supuesto de que las leyes o los gobiernos bárbaros sean tiránicos y perjudiquen a los inocentes favoreciendo, por ejemplo, los sacrificios humanos o el canibalismo. Es justo, en tal caso, que los españoles defiendan a los perjudicados declarando la guerra, destituyendo a los señores y estableciendo un nuevo régimen. El sexto título radica en la aceptación de los nativos. Si ellos se someten libre y voluntariamente, aceptando como príncipe al rey de España, es legítima la sustitución de los gobernantes bárbaros y la derogación de sus leyes. Y el séptimo título radica en razones de amistad y alianza que hacen legítimas y justas las guerras que se emprenden a favor de amigos y aliados. Pueden estos llamar a los españoles y pactar con ellos incluso el reparto del botín de la victoria. A estos 7 títulos, que el profesor salmantino defiende con absoluta convicción, añade un octavo, que propone pero del que dice no estar tan seguro. El argumento en que lo basa es importante porque, como comprobaremos más adelante, sería el más utilizado, dentro y fuera de España, por muchas generaciones de colonizadores. Señala Vitoria que, aunque los bárbaros indios no están del todo faltos de juicio, no se diferencian mucho de los dementes y, como estos, no están cualificados para constituir una república legítima. Ejemplos de esta falta de actitud son que no cuentan con magistrados, ni leyes adecuadas. No gobiernan ni su propia familia. Carecen de letras, artes, artesanos, y otras cosas provechosas para la convivencia. Considerando esta falta de civilización, pueden, concluye, por su bien los reyes de España tomar a su cargo la administración y nombrar prefectos y gobernadores para sus ciudades. Incluso darles nuevos gobernantes, si constara que esto es conveniente para ellos. Aunque el enorme respeto de que disfrutó el padre Francisco de Vitoria, por parte de toda la comunidad universitaria y de los círculos cortesanos, evitó que sus reelecciones fueran debatidas y desautorizadas, es notorio que contenían posiciones muy heterodoxas. Por un lado, por lo que concernía a los intereses del emperador y del papa, el título de donación papal fue absolutamente desestimado y la legitimidad de la acción española en Indias, que hasta entonces se había basado en ese título, como recordaban siempre los conquistadores al leer el requerimiento, quedaba en entredicho. De aquí que el monarca tomase las medidas que se han recordado antes para impedir que esa doctrina, tan revolucionaria, se difundiese. Y, por otro lado, también se separaba de lo que venían sosteniendo sus hermanos, los dominicos, desde los primeros escritos del cardenal Cayetano. Para ellos el título de donación era la única justificación posible para entrar en las Indias y la acción de los españoles debía limitarse a la evangelización pacífica. Nada más, según esta corriente de pensamiento, era legítimo sin el consentimiento de los indios a los que, además, según los más radicales, debería devolvérseles las tierras conquistadas poniendo el reloj a cero, partiendo de nuevo de la llegada a tierra en 1492. El padre Vitoria rectificó la doctrina oficial e impuso importantes correcciones al pensamiento de sus correligionarios que formaban el grupo de frailes más reivindicativo. Incluso aceptó la posibilidad de que la inferioridad intelectual y cultural de los indios aconsejara al rey español sustituir a sus gobernantes si ello era imprescindible para cristianizar y civilizar a los nativos. Está por tanto en Vitoria el apunte de que estas acciones paternalistas aprovechan más al pueblo ocupado que al ocupante. De sus tesis quizá ninguna como esta irritase más a activistas como Bartolomé de las Casas que, para no refutar a Vitoria, que hubiera servido más para desautorizar al crítico que al criticado, afirmó cuando tuvo ocasión que a Vitoria le habían confundido sus informantes sobre la verdadera naturaleza de los pobladores de las Indias. En verdad, sin embargo, la línea de pensamiento que refleja el título octavo de Vitoria procedía de John Mayor, a quien aquel había conocido en París, y de la doctrina aristotélica que habían utilizado tanto este último como el licenciado Gregorio, y que años después retomaría con gran profundidad y solvencia Juan Ginés de Sepúlveda. Capítulo 6. Tu puta madre Tulio. La gran aportación intelectual del padre Vitoria coincidió con una nueva arremetida de los frailes más críticos con la conducta de los españoles en América, que reclamaban a la corona medidas eficaces para erradicar los abusos. En general, la legislación protectora de los indios, prohibitiva de que se les sometiera a servidumbre o se les maltratara de palabra o de obra, y las medidas adoptadas contra los trabajos forzosos abundaban desde que se promulgaron las leyes de Burgos de 1512.
No era caso, por tanto, de indolencia o despreocupación de la corona, sino consecuencia de la dificultad para vigilar el cumplimiento de lo acordado. Era difícil el control mientras se mantuviera el sistema de encomiendas, que permitía a sus titulares ejercer una intensa tutela sobre los indios encomendados e imponerles obligaciones mayores que las que la legislación contemplaba. La oleada de denuncias venidas de las Indias a finales de los años 30, coincidiendo con la exposición de las tesis de Vitoria, se dirigían contra el sistema de encomiendas principalmente. Entre 1539 y 1540 se enviaron a la corte opiniones de personajes muy relevantes, asentados la mayor parte en México, como Garcés, Zumárraga o Quiroga. Apoyaban los contactos que estaban intentando el franciscano Jacobo de Tastera y el dominico Bartolomé de las Casas, que habían viajado hasta la corte en 1540 con el propósito de entrevistarse con el emperador. Tastera se desplazó hasta Gante, donde estaba aquel año el monarca, y las Casas esperó en España, cerca de Loaiza, el presidente del Consejo de Indias. Cuando se produjo el contacto directo con Carlos V, el momento para excitar su sensibilidad no pudo ser más idóneo. Su amada esposa Isabel de Portugal había muerto en 1539. El monarca había tenido que viajar a Gante para sofocar las revueltas de sus territorios flamencos y después se metió en la aventura de atacar Argel, en la que fracasó estrepitosamente. A la vuelta, desembarcó en Cartagena y de allí viajó a Valladolid, donde esperaba las Casas. Se había dedicado, en el tiempo de aguardo, a repasar, una y otra vez, dos obras importantes, Los Remedios, donde recogía un conjunto de soluciones para el problema de las Indias, y La Brevísima, en la que narraba por menudo los abusos de los españoles. En abril o mayo de 1542 fue recibido por el emperador en la corte. Escuchó el informe de las Casas sobre las crueldades y destrucciones que habían hecho los españoles. El cronista Santa Cruz relató años más tarde que el monarca quedó muy conmovido. Aunque las Casas terminó la redacción de La Brevísima en 1542, siguió ampliándola y revisándola los años siguientes. Incluso hubo una difusión clandestina de la obra antes de su definitiva edición. Esta se produjo en Sevilla, sin solicitar autorización previa, en 1552. Conviene decir que no hay en La Brevísima ninguna construcción doctrinal sobre el problema de la ocupación de las tierras americanas. No ya parangonable con la de Vitoria, sino de ninguna clase. La obra es una brutal y conmovedora relación de lo que las Casas afirmaba haber visto o conocer de primera mano durante su larga estancia en las Indias. Todo ello tenía enorme valor para la salvaguarda de los derechos de los indios, pero no aportaba nada nuevo a la doctrina de los justos títulos. En este punto el pensamiento de las Casas era el tradicional de los dominicos, que ya nos consta. El título básico era la donación papal y la misión de los españoles se había de constreñir a la evangelización, no a guerrear ni a imponerse por la fuerza. Las tensiones y protestas de la época concluyeron en que el monarca ordenó redactar rápidamente las leyes nuevas, que promulgó en Barcelona al término de 1542. La cuestión de las encomiendas se debatió en una junta celebrada en Valladolid aquel mismo año. Participaron altos dignatarios de los consejos real, de Indias y de órdenes, a los que se añadieron eclesiásticos y algunos juristas. Los debates mostraron bastante división entre quienes propugnaban la supresión de las encomiendas y los que pensaban que se habían convertido en una institución esencial e imprescindible para la economía y la paz social en las tierras conquistadas. También recibió la Junta informes de personajes que habían vivido de cerca la situación, como Hernán Cortés, y de críticos recalcitrantes como Las Casas, que repitió ante la Junta sus severísimas acusaciones contra los españoles. El monarca, como conclusión de tantas reclamaciones y debates, promulgó las leyes nuevas el 20 de noviembre de 1542. Después de una breve exposición preliminar, en la que se explica que el retraso en adoptar medidas legislativas era consecuencia de los continuos viajes y compromisos de Carlos, se establecían normas que en gran medida eran contrarias a los intereses de los encomenderos. Se reforzaría la vigilancia, atribuida a las audiencias, para evitar que bajo ningún concepto se sometiera a los indios a esclavitud. Quienes tuvieran esclavos habrían de ponerlos en libertad. Se cuidaba especialmente de que las condiciones de trabajo fueran soportables. Los indios deberían ser tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son. Esta admonición era importante porque los críticos contra la actuación de los españoles habían denunciado que los encomenderos utilizaban prerrogativas que pertenecían al monarca y trataban a los indios como si fueran vasallos suyos y no del emperador. El argumento fue eficaz porque las leyes nuevas lo acogieron.
Además, en otros textos ulteriores Carlos hizo notar que había quedado bien enterado de los posibles riesgos para sus derechos derivados de tales usurpaciones del poder soberano. En una carta que dirigió desde Augsburgo, años después, en enero de 1548, a su hijo Felipe, le recomendaba con firmeza que las políticas a aplicar en las Indias deberían conseguir, entre otros objetivos, guardar la preeminencia real, que, con seguridad, el monarca veía en peligro por la posición de los encomenderos y conquistadores. La parte más importante de las leyes nuevas concernía a la reforma de las encomiendas. Los que las tuvieran sin título las perderían. Los que hubieran acumulado un número desproporcionado de indios, tendrían que reducirlas. Los que hubieran recibido en encomienda indios por razón de sus cargos, virreyes, gobernadores, oficiales, prelados, monasterios, los pondrían a disposición de la corona. Se establecía, en fin, que para lo sucesivo no podrían encomendarse indios por ningún concepto, y que a la muerte de los titulares de encomiendas pasarían los indios a la tutela de la corona. La noticia de la aprobación de las leyes nuevas fue acogida en América con una fuerte división de opiniones. A Fray Jacobo Tastera le recibieron, cuando volvió a Nueva España, como un divino redentor, sembrando con flores cortadas los caminos que pisaba, haciéndole pasar por arcos de triunfo y llevándolo en volandas entre las multitudes que salían a recibirle. Los encomenderos, en cambio, quedaron sumidos en la mayor de las desolaciones. El cronista López de Gómara acertó a describir la situación muy expresivamente. No comían los hombres, escribió, lloraban las mujeres y los niños, ensoberbecíanse los indios, que no poco temor era. También cuenta Gómara que hubo letrados que fundamentaron muy bien cómo esas leyes podían ser desobedecidas, pues no eran leyes las que hacían los reyes sin el consentimiento de sus reinos. A Nueva España fue Francisco Tello de Sandoval, como visitador, para investigar la conducta de los gobernantes y oficiales. Pero cuando se ordenó finalmente la aplicación de las leyes nuevas, en marzo de 1544, se levantó una oleada enorme de protestas en las que participaron en primera línea, a favor de los encomenderos, los provinciales de las órdenes de los franciscanos, agustinos y dominicos, sobreponiéndose, por tanto, a la beligerancia antiencomendera de algunos de sus correligionarios. La actividad económica de México sufrió una peligrosa convulsión y quedó casi paralizada. Fueron a España los representantes más importantes de las órdenes religiosas y se enviaron a la corte muchos memoriales y documentos que reclamaban la derogación de las leyes nuevas. En Perú fueron peor las cosas porque el mismo virrey, Blasco Núñez, perdió la vida batallando contra los insurgentes. El emperador convocó una nueva junta. Las posiciones en su seno volvieron a ser discrepantes, pero la presión ejercida determinó que el monarca acordara, en febrero de 1546, la revocación de las leyes. Se mantenía por tanto la situación establecida con anterioridad a su promulgación. En los años posteriores se acordó, sin embargo, la prohibición de entradas 31 de diciembre de 1549, y las normas que se aprobaron en el período insistían en que se utilizaran únicamente medios pacíficos en el Nuevo Mundo. Capítulo 7. Diego la come gratis. Al calor de estos debates decidió Juan Ginés de Sepúlveda pronunciarse sobre la cuestión de los justos títulos de la conquista de las Indias. El asunto era de extraordinaria notoriedad y Sepúlveda, polemista de primera clase, y erudito como ninguno de los que habían escrito sobre el tema en España, se sintió inclinado a ofrecer su criterio. No había faltado a ninguna de las grandes discusiones teológicas y jurídicas de la primera mitad del siglo XVI, y no podía abstenerse en esta, que tanto afectaba a su patria. Juan Ginés era aquellos años un sabio admirado bien consciente, por otra parte, de su superior preparación intelectual. La hipótesis más plausible es que entrara en el debate por el gusto de protagonizarlo, sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Otras veces había hecho lo mismo a lo largo de su vida, como cuando exhortó al emperador para que entrara en guerra con los turcos. La posibilidad de que Carlos V le pidiera expresamente que estudiara el problema es difícil de justificar considerando que Juan Ginés de Sepúlveda no obtuvo nunca ni el más ligero apoyo del monarca cuando tuvo dificultades para publicar su obra. Y también hay que excluir que escribiera por encargo de los encomenderos para que defendiera sus intereses. Algunos autores, incluso modernos, han aceptado esta hipótesis, basada originalmente en una acusación insidiosa de las casas. Pero es difícil que los encomenderos tuvieran noticias suficientes del humanista, que llevaba pocos años viviendo en España. Está probado, sin embargo, que el Cabildo de la Ciudad de México acordó recompensar a Sepúlveda por el apoyo que sus ideas aportaban a la causa que dicha institución defendía.
Fuera la que fuese la razón que determinó a Sepúlveda a entrar en la polémica, es importante tener en cuenta que lo que escribió hacia la mitad de los años 40 del 500 estaba en línea de continuidad con otros escritos suyos de los años 20 y 30. No inventó nada nuevo, por tanto, para contentar ni al emperador ni a los encomenderos. Probablemente nunca hubiera aceptado hacerlo para defender una causa en la que no creyera, porque toda su obra muestra una gran independencia de criterio. El tratado que dedicó Sepúlveda a la cuestión que nos ocupa lleva por título Democrates Secundus sive de Justis Belli Causis, conocido también como Democrates Altero Tratado de las Justas Causas de la Guerra. Es secundus o alter porque Juan Ginés ya había publicado otro tratado en 1535 que también se tituló Demócrates y se refería, como el ulterior, a la ética de la guerra. No es comprensible ni el Demócrates Secundus ni el pensamiento de Sepúlveda sin poner antes de manifiesto su doctrina sobre el derecho a la guerra y los límites de la guerra justa, y destacar sus diferencias con los postulados del humanismo cristiano. El pacifismo de los más caracterizados opositores a la forma de actuar de los conquistadores y encomenderos, que arreció a partir de los años 30 del 500, exigía la utilización de la predicación y no de la violencia apoyándose, simplemente, en los principios del Evangelio. No había autorizado el Papa, al otorgar la bula de donación a los reyes españoles, el uso de la violencia sino de la palabra. Entre los dominicos fue el cardenal Cayetano, como ya se ha indicado, el primero en sostener este maximario que, en términos generales, era concorde con lo que estaban defendiendo los más conspicuos y admirados representantes del humanismo cristiano. Principalmente Erasmo de Rotterdam, cuyo prestigio en toda Europa era enorme en los primeros años del siglo XVI. Entre los españoles, las proposiciones pacifistas de un Luis Vives se acomodaban a esa misma corriente de pensamiento. Erasmo fue, sin duda, el escritor más dispuesto contra el belicismo de los príncipes cristianos de su época. Se alzó en diversos escritos contra las guerras, haciendo ver que la misión principal de los príncipes consistía en asegurar la concordia y evitar las disputas, y menos aún, solucionarlas mediante la guerra. Consideró que la guerra era contraria a la ley natural y a la razón y, por ello, era condenable siempre. Este argumento se repite en las obras de Erasmo. Lo expone específicamente en tratados como Dulce Bellum in Expertis y Querella Pacis, pero reaparece en obras más generales, donde se encuentra también su argumentario pacifista, como ocurre en su Institutio Principis Christiani, redactado para la educación del príncipe Carlos. Cristo, sostiene Erasmo, solo habló de amor, paz y mansedumbre, de amarse los unos a los otros. A veces se invocan futilidades para romper con estas máximas de comportamiento y abrir paso a la discordia y la guerra. En otras ocasiones las guerras surgen como consecuencia de verdaderas injurias causadas por unos príncipes a otros. Pero, según el Rotterdamo, siempre que se inicia una guerra es imposible lograr que los ejércitos se comporten con moderación, de manera que las extralimitaciones y las calamidades son connaturales a la contienda. Consideraba, en consecuencia, que una paz injusta es preferible a una guerra justa. La firmeza del pensamiento erasmista ofrece muy pocas aperturas en su obra. En la Institutio Principis Christiani aceptó la posibilidad de que pudieran darse supuestos en los que el príncipe se viera abocado a hacer la guerra sin renunciar a sus principios. No concretó, sin embargo, en qué supuestos consideraba que sería legítima la guerra. Únicamente en una carta suya, dirigida al jurista Juan Rink en 1530, que tituló Utilissima Consultatio de Bello Turcis Inferendo, afirmó claramente que era compatible con la ética cristiana hacer la guerra a los turcos. La opinión que tenía Erasmo de los turcos era pésima. Los aborrecía tanto por los desmanes que habían cometido a lo largo de la historia como por las guerras con que amenazaban a Europa en su propia época. Justificaba la guerra contra los turcos en la necesidad de defensa de la cristiandad y en el deber cristiano de socorrer a los oprimidos por sus acciones. Sin embargo, cuando tuvo que definir si podían ser en algún caso justas las guerras entre cristianos, se mostró bastante más ambiguo. El polo opuesto del pacifismo erasmista lo representó, en la misma época, Nicolás Maquiavelo. La utilización de la fuerza y la guerra son asuntos centrales en sus tres obras principales. El Príncipe, redactada entre 1513 y 1514, pero no publicada en vida del autor, la primera edición es de 1532, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que redactó probablemente en 1518 y se publicó en Roma en 1531, y El arte de la guerra, que debió escribir entre 1519 y 1520.
Maquiavelo se propuso analizar la realidad tal y como se presentaba ante sus ojos, e incluso también de la manera en que la había presentado la gran civilización clásica. Las guerras y contiendas tienen una presencia continua en la vida de los estados y son un instrumento del príncipe para conseguir las finalidades que se ha propuesto. Entre los fundamentos del Estado, dijo en un famoso párrafo del capítulo 12 de El Príncipe, los principales son las buenas leyes y las buenas armas. Y puesto que no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas, y donde hay buenas armas las leyes son por cierto buenas, omitiré hablar de las leyes para hacerlo solo de las armas. La fuerza o la guerra son lo que Maquiavelo llama una verità effettuale, una realidad que acompaña a las sociedades humanas desde su origen. Al florentino no le preocupó nada en absoluto que el empleo de la fuerza o la práctica de la guerra pudieran ser contrarios a los principios cristianos porque, en su opinión, la ética cristiana había servido más para debilitar a la sociedad y al Estado que para fortalecerlos. En los discursos imputa a la religión cristiana haber santificado más a los hombres humildes y contemplativos que a los de enérgica actividad. Además, continúa, coloca el supremo bien en la humildad, en la abnegación, en el desprecio de las cosas humanas, mientras que la pagana lo ponía en la grandeza del ánimo, la robustez del cuerpo y en cuanto podía contribuir a hacer a los hombres fortísimos. En definitiva, como resume en una famosa frase de los discursos, y, 2, acusa al cristianismo de haber hecho al hombre humilde, afeminado y débil. Son necesarias buenas leyes para la comunidad, acepta Maquiavelo, pero mayor necesidad tienen los estados de buenas armas. Las buenas leyes pueden bastar en el espacio interior del Estado, pero en las relaciones exteriores con otros estados las leyes no pueden sobrevivir. En el plano internacional, concluye, lo que necesita el Estado son buenas armas. Entre los tratados escritos por Sepúlveda ocupó un lugar muy importante la cuestión del empleo de la fuerza y la guerra por los estados. Puede parecer chocante que siendo un humanista muy próximo a la curia pontificia, sacerdote él mismo, protegido del Papa Clemente VII y de otros cardenales, las opiniones de Juan Ginés de Sepúlveda estén más próximas a las de Maquiavelo que a las de Erasmo. La explicación de esta aproximación me parece intelectualmente fascinante porque abre camino, en la historia del pensamiento político, a un Sepúlveda completamente distinto del que se ha presentado estereotipado, hasta hoy, como un intelectual oscuro defensor de la esclavitud. Bien al contrario, en el debate teórico sobre la guerra, muestra ser un humanista dotado de una erudición formidable que se anticipa decenios a los tacitistas y a los teóricos de la razón de Estado cristiana. Sepúlveda, en efecto, desarrolló una doctrina más próxima a la de Maquiavelo que a la de Erasmo por muchas razones incontestables. En primer lugar porque Erasmo no tuvo nunca en Italia, donde Sepúlveda vivió hasta después de la muerte del holandés, el predicamento que alcanzó en Centroeuropa y, durante algún tiempo, también en España. Al contrario, los humanistas italianos hasta se permitían críticas mordaces sobre la calidad de su latín. Juan Ginés vivió algunos años al amparo de Alberto Pío, príncipe de Carpi, que fue acérrimo enemigo de Erasmo. Muerto aquel, incluso escribió una diatriba contra el Roterdamo respondiendo a las desconsideraciones que éste había tenido con su protector, que había fallecido sin poder responderle, Antiapología en defensa de Alberto Pío contra Erasmo, escrita en 1531. En segundo lugar, porque en los ambientes eclesiásticos en que se movía Sepúlveda no eran nada gratas las obras de Erasmo, a quien se acusó muchas veces de sembrar las semillas que habían hecho nacer el luteranismo. En tercer lugar, porque en los círculos humanistas en que participaba Sepúlveda habían calado las ideas del humanismo cívico que, sin abandonar los principios de la ética cristiana, preconizaban otros valores como la educación, la vida activa, la participación en los asuntos públicos, la virtud cívica y el patriotismo. Se desplazaron algunas pautas características de la ética cristiana medieval, que fomentaba la vida sencilla, el retiro y la meditación, sustituyéndolas por la vida ciudadana activa y estimulando el ascenso social mediante el éxito personal. Florencia fue la capital de estas doctrinas, y Leonardo Bruni las consignó por primera vez en su Historiae Florentini Populi escrita a partir de 1415. Y en cuarto lugar porque Sepúlveda conoció la obra de Maquiavelo. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe se habían publicado en 1531 y 1532, respectivamente, y, desde entonces, los gobernantes europeos los acogieron como libros de cabecera. Pero habían sido escritas ambas obras muchos años antes y circularon manuscritas en los ambientes intelectuales italianos. Cuando Juan Ginés conoció al cardenal Giulio de Medici, en 1519, Maquiavelo ya se había reconciliado con los Medici, de manera que tuvieron los dos un mismo protector.
Incluso la ciudad de Florencia envió en 1521 a Maquiavelo a una misión a Carpi, ciudad que frecuentaba Sepúlveda. Pero podemos prescindir de conjeturas porque, además de estos probables contactos, Adriano Prosperi y Alejandro Coroleu han descubierto que el original del primer Demócrates de Sepúlveda, que está en la Biblioteca Vaticana, cita expresamente al florentino. En la edición oficial de la obra desapareció la referencia, posiblemente por consejo de Clemente VII, para no molestar al poderoso y protegido Maquiavelo. Juan Ginés empezó a ocuparse del problema de la guerra mucho antes de que se publicaran las obras esenciales de Nicolás. Compuso, en el verano de 1522 o en el de 1523, Gonsalus Eude Apetenda Gloria Dialogus, se publicó en 1523. En 1529 redactó su Cohortatio a Carolumbi. En 1535 publicó el Democrates sive Honestate Disciplinae Militari Dialogus, que vengo identificando como primer Demócrates. En todas estas obras hace una aproximación realista a la cuestión de la guerra. El humanismo cristiano idealista había cerrado los ojos a la evidencia de la belicosidad de los príncipes cristianos, no solo contra los turcos o los infieles, sino entre ellos mismos. Pero los autores más caracterizados no se esforzaron en ofrecer alguna doctrina que permitiera compatibilizar aquella evidencia con las escrituras y se limitaron a condenar tales prácticas. El enfoque de Sepúlveda fue distinto. Argumentó sobre el belicismo desde la perspectiva de las escrituras, la doctrina de los padres de la Iglesia, y, sobre todo, los filósofos clásicos entre los cuales, destacadamente, Aristóteles. En su primera obra de juventud sobre la materia, el Gonsalus, se planteó si era compatible con la moral cristiana el deseo de gloria. Este había sido un tema abordado en las obras de los clásicos. Hay consideraciones sobre el asunto en la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Cicerón escribió un tratado, de gloria, hoy perdido. En tiempos de Sepúlveda algunas obras de Erasmo se habían referido al tema, como el Elogio de la Estulticia o el Enchiridión, y humanistas posteriores como el portugués Jerónimo Osorio o Sebastián Fox Morcillo escribieron obras enteras sobre el asunto. El Gonsalus argumenta por derecho sobre si la apetencia de gloria es propia únicamente de hombres impíos que desdeñan los principios de las Sagradas Escrituras. Este planteamiento constituyó un dilema moral importantísimo, que Juan Ginés despejó resueltamente en su obra citada, afirmando la perfecta compatibilidad con la ética cristiana del deseo de gloria y, específicamente, de su obtención en el marco de acciones de guerra, usando las armas. Los más destacados y distinguidos en estas acciones han solido ser siempre, afirmaba, también los mejores cristianos. En el Gonsalus sostuvo que los cristianos tienen dos caminos para alcanzar la gloria que son indiferentes desde el punto de vista de los principios éticos. No es igual la posición del monje que la del soldado. Aquel soportará con paciencia las afrentas, no se vengará, ni responderá, ni huirá. Así mostrará el monje lo que es honesto, glorioso y digno de alabanza. Pero ¿qué honorable general elogiará este comportamiento en un soldado valeroso? ¿Es más quien no utilizará y dirá a voces que atenta contra el deber y el honor de un soldado? Volverá nuestro autor sobre estos argumentos en su exhortación a Carlos V, escrita en 1529, en la que le anima directa y firmemente, casi le exige, que emprenda la guerra contra los turcos. Después de los avances de las tropas turcas por Centro Europa, la derrota infligida a Luis II de Hungría y la ocupación de Buda en 1526, y el peligro que se extendió por toda la frontera este europea, a Juan Ginés de Sepúlveda le parecía absurdo que se pudiera imputar impiedad a quienes participarán en las acciones bélicas o considerar estas contrarias a la ética cristiana. Protesta, en este sentido, contra quienes andan propagando la sacrílega idea, teñida de un falso color de cristianismo, de que no es propio de la tolerancia cristiana valerse del hierro y las armas para poner coto a la violencia de los turcos. Pero lo que fueron apuntes con menos desarrollo sobre la ética y el derecho a la guerra, contenidos en el Gonsalus y la Cohortatio, se presentan definitivamente madurados en su Demócrates publicado en 1535. Sepúlveda explicó en el prefacio de su obra que le había movido a escribirla el haber conocido, con ocasión de la coronación del emperador en Bolonia, a muchos jóvenes de noble cuna que llevaban años empeñados en el servicio de las armas y se mostraban, sin embargo, preocupados por ciertos escrúpulos tocantes a la religión que procedían de haber oído prédicas que sostenían la incompatibilidad entre la milicia y la religión cristiana. Juan Ginés se empeñó en demostrar todo lo contrario.
apoyándose en textos del Antiguo Testamento, de San Agustín y otros padres de la Iglesia, complementados por las aportaciones de la filosofía clásica, argumentó que se puede considerar que la guerra es injusta cuando resulta contraria a la ley natural, pero que, si no lo es, la guerra es legítima. Las dificultades mayores para justificar la utilización de la guerra como un instrumento más de la política del príncipe cristiano proviene de que Sepúlveda no asumió, como hizo Maquiavelo, que la ética cristiana debilitara al Estado y fuera preciso, por tanto, olvidarse de ella. Por el contrario, su esfuerzo consistió en compatibilizar el uso de la fuerza con los valores proclamados en el Nuevo Testamento. Plantea, para conseguirlo, la siguiente interpretación del mandato evangélico. En el mensaje de Jesucristo no se considera, en ningún momento, que los cristianos tengan que hacerse cargo de la gobernación de los estados. No hay en el Nuevo Testamento pautas de comportamiento dirigidas a los cristianos cuando han de enfrentarse a dilemas concernientes a la política o a la gobernación de la comunidad. Si un cristiano, como ocurre con los monjes, no tiene apego ni relación con estos problemas, debe responder ante las injurias poniendo la otra mejilla. Pero si le importa el Estado y profesa las virtudes cívicas más elementales, no puede dejar que el Estado y la comunidad se hundan al no poder responder a las injurias, vengándolas y contestando a la fuerza con la fuerza. Demócrates expresa reiteradamente que el ideal es la paz, porque es el valor que más se acomoda a la dignidad humana. Pero mientras existan en el mundo guerras y discordias, y no desaparezcan la avaricia, la ambición o la perversidad que las provocan, la guerra seguirá siendo un instrumento imprescindible para la defensa de la sociedad. El límite único que Sepúlveda impone al príncipe que se decida a declarar o participar en una guerra es que sea justa. Para fijar los casos en que considera que lo es, toma proposiciones que estaban muy asentadas en la tradición cristiana, y se apoya en textos de San Isidoro y San Agustín para acoger las tres causas más reconocidas: repeler la violencia, recobrar bienes usurpados, castigar al ofensor. En su segundo Demócrates añadiría una cuarta causa concerniente al sometimiento de los indios. Juan Ginés de Sepúlveda sostuvo en su Demócrates que la guerra es una cuestión de suma importancia para el destino del hombre, que ha de resolverse aplicando sobre todo los principios evangélicos. Pero si no se halla en estos respuestas específicas, es preciso utilizar la opinión de los sabios filósofos que trataron en sus obras de cuestiones civiles y políticas. La ley natural, explica, que debe aplicarse a la guerra es anterior al cristianismo y no lo contradice. El pensamiento de filósofos como Aristóteles, que han explicado los requerimientos de la ley natural, es perfectamente compatible con las prescripciones de las Sagradas Escrituras. Estas proposiciones de Sepúlveda, acompañadas siempre de severas profesiones de fe en las virtudes cristianas, no dejaban de tener un punto de escandalosas porque se podía ver en ellas un nada disimulado desplazamiento de algunos mandatos claros del Evangelio en favor del pensamiento de Aristóteles y otros filósofos clásicos. Se comprende que cuando, años más tarde, nuestro autor aplicara esa misma construcción doctrinal a las guerras contra los indios, los teólogos de las universidades de Salamanca y Alcalá se estremecieran. Sepúlveda, aunque sin citar a Maquiavelo, había remarcado las distancias que separaban el pensamiento del florentino y el suyo. En el Demócrates reprocha a un escritor, cuyo nombre no menciona, haber dicho que la religión hace débiles a los ciudadanos. Dicha aseveración era propia de quienes no tienen vergüenza en achacar a la religión cristiana que hace a los hombres cobardes e inhábiles para señorear. Nada más falso a juicio de nuestro filósofo. Pero hecha esta crítica del pensamiento de Maquiavelo, hay en la obra de Sepúlveda muchos paralelismos con la de aquel, que José Antonio Maravall fue el primero en intuir entre nosotros. Estas identidades se observan en las fuentes utilizadas y en la misma necesidad de explicar la realidad y despreciar el vano idealismo. Frente a estas coincidencias, la originalidad de Sepúlveda radicó en mostrar que, aun aplicando el pensamiento de los filósofos paganos, y comprendiendo la legitimidad de la guerra y su condición inevitable de instrumento de la política del Estado, todo ello puede aceptarse sin abandonar la ética cristiana. El éxito fulgurante de las obras de Nicolás Maquiavelo, cuando se publicaron en los años 30 del 500, convirtió en maquiavélicos a todos los príncipes cristianos europeos sin excepción. Pero cuando avanzaron las sesiones del Concilio de Trento, los teólogos pusieron de manifiesto la evidencia de que Maquiavelo era, sin paliativos, un impío, ateo y enemigo de la religión, y el seguimiento de sus obras podía producir gravísimos problemas al cristianismo. A partir de la mitad del siglo, se convirtió en una necesidad defensiva la condena de Maquiavelo y empezaron a retirarse sus obras en los estados cristianos.
Pero, al mismo tiempo, se percibió la imposibilidad política de alejarse mucho de las recomendaciones contenidas en sus libros. La necesidad de cohonestar estas tensiones dio lugar al desarrollo en Europa de una corriente de pensamiento antimaquiavélico que, dependiendo de sus matizadas versiones, algunas veces era señaladamente maquiavélico porque no desplazaba verdaderamente ninguna de las ideas claves del florentino. Estas corrientes de la filosofía política asumieron que el Estado precisaba de medios adecuados para mantenerse y engrandecerse, entre los cuales la guerra, pero con la condición de que no se instrumentara también la religión, sino que se sometiera el uso de la violencia legítima a sus postulados. Los nuevos pensadores rechazaron, en definitiva, la idea maquiavélica de que el Estado pudiera prescindir de la religión. En el último tercio del siglo XVI se editaron las primeras obras representativas de esta corriente de pensamiento. El libro de Gentilletes de 1576, el de Giovanni Botero, que usa por primera vez el concepto razón de Estado, se publicó en 1589, y en España el primer libro fue el del jesuita Padre Rivadeneira, que publicó en 1595 su Tratado de la religión y virtudes del príncipe cristiano. La razón de Estado se aceptó como una necesidad por todos estos autores. Pero la única razón de Estado verdadera, como escribió Rivadeneira, es la que se funda en la religión, la respeta y se somete a sus principios. Estos ajustes entre los postulados cristianos y las necesidades de un gobierno atenido a la realidad de las cosas mundanas se producirán en las obras de los filósofos de la razón de Estado, separándose, con más o menos sinceridad, de las ideas maquiavélicas. Pero todos, a la postre, hicieron el mismo ejercicio que anticipadamente había iniciado Sepúlveda más de medio siglo antes. La explicación fundada de la compatibilidad con la religión del uso de la guerra y la violencia por el Estado, considerando que eran instrumentos imprescindibles para su consolidación y expansión. También en esto la obra de Sepúlveda ha sido, hasta hoy mismo, perfectamente desconocida. Capítulo 8. Joder Diego, eres muy güey. Cuando, en los años 40 del siglo XVI, Sepúlveda decide entrar en la ya larga liza sobre los justos títulos de la conquista de América, su enfoque será justamente el de los límites del derecho de guerra y aplicará naturalmente, para resolverlo, las construcciones que tenía concluidas desde hacía 3 lustros. El Demócrates Secundus, hasta por el título elegido para designarlo, es continuación del Demócrates Sive de Honestate Disciplinae Militari Dialogus, o Demócrates I al que se acaba de hacer referencia. Son los mismos personajes quienes protagonizan el diálogo. Demócrates es el alter ego de Sepúlveda y expresa sus ideas. Esta continuidad respecto de una doctrina que Juan Ginés había elaborado durante su estancia en Italia, sin tener para nada en cuenta el problema de la conquista de las Indias, dota a su enfoque de una gran originalidad respecto de los precedentes españoles. Mientras que el foco de atención de los teólogos y juristas que habían intervenido en las discusiones era la bula de donación del Papa Alejandro VI y los límites y condiciones del sometimiento de los indios a la soberanía de los reyes españoles, la perspectiva del análisis de Sepúlveda le permitía no tener en cuenta para nada el asunto de la donación papal y abordar el problema como una cuestión concerniente a la guerra justa. Demócrates Secundus Sive de Justis Belli Causis es el título completo de la obra. Entre los precedentes inmediatos, solo la obra de Vitoria, que fue posterior a la publicación del primer Demócrates, presentaba una concepción similar y desconsideraba por completo la donación papal. Sepúlveda trasladó su construcción filosófica y jurídica de los años 20 y 30 al problema de las Indias, añadiendo a las causas justas de la guerra, que había sistematizado entonces, una nueva consistente en el sometimiento de los indios que no quisieran aceptar voluntariamente la soberanía de los españoles. El Demócrates Altero Secundus fue escrito durante 1544, posiblemente a instancias de Loaysa o animado por el propio Hernán Cortés. Con ambos había tenido ocasión Sepúlveda de compartir, en varias oportunidades, los perfiles del problema americano. Así como algunos contenidos de las relecciones del padre Vitoria resultaban heterodoxos, también lo eran las proposiciones de la obra de Sepúlveda, que contenían un enfoque marcadamente distanciado del tradicional, tenían cierto aire de maquiavelismo y, a la postre, desplazaban claros mandatos evangélicos, resaltados por los humanistas cristianos e invocados por los frailes defensores de los derechos de los indios, para atribuir un valor preferente al pensamiento de un filósofo de la época clásica como Aristóteles. Esta circunstancia es, en mi criterio, una de las explicaciones más importantes de la pésima suerte que esperaba al libro en el proceso de su publicación. Juan Ginés de Sepúlveda había distribuido algunas copias y sus lectores, según contó el autor, habían recibido su aportación con regocijo y aceptación.
Sin embargo, al solicitar autorización para publicarlo, se encontró con la sorpresa, la más desagradable de su vida, de que algunos miembros del Consejo Real, aun reconociendo que la obra era muy buena, aconsejaron que no se publicara por el momento. Sepúlveda usó entonces de su influencia ante el emperador pidiéndole que interviniera. Expidió Carlos una real cédula de 1547 ordenando al Consejo Real que examinara de nuevo el escrito y que, si no encontraba objeciones para la edición, otorgara de inmediato el permiso. El Consejo encargó el informe al licenciado Francisco de Montalvo, que nada opuso a su publicación. Pero Fray Bartolomé de las Casas había regresado a España en 1547, se enteró de la existencia de la obra de Sepúlveda y fue advertido de su contenido. Según confesión propia, nunca leyó el texto entero en aquella época, sino años más tarde un resumen o apología publicada en Roma en 1550. En todo caso, asumió con perseverancia la tarea de bloquear la difusión del Demócrates, que creía obra peligrosa y, por supuesto, contraria a sus intereses, que eran poner por delante de la guerra la evangelización pacífica, a los frailes en lugar de los soldados y los gobernantes. Su primera victoria contra el Demócrates, secundada naturalmente por algunos de sus poderosos correligionarios, se produjo al conseguir que los consejos real y de Indias declarasen que la obra, por su contenido, no debía ser examinada por dichas instituciones, sino por los teólogos de las universidades de Alcalá y Salamanca, dominadas por los dominicos. En Salamanca el profesor de más reconocida autoridad era Melchor Cano, que participó en los debates y lideró la formación de la opinión de sus colegas. Los teólogos que intervinieron plantearon muchas cuestiones de carácter formal, incluido el arduo problema de saber si su dictamen habría de considerarse oficial y público, o privado. Contando también con la pesante opinión negativa de Diego de Covarrubias, la comisión examinadora resolvió que el Demócrates era un libro retórico, escrito en forma literaria, que no seguía el método académico de la cuestión y, por tanto, abordaba inadecuadamente el problema. La formidable soberbia intelectual de Sepúlveda, herida por el rechazo de su Demócrates, se destiló en cartas dirigidas a sus amigos y también a quien tenía por jefe de sus oponentes, Melchor Cano, a quien envió las más largas y amargas que se recogen en el epistolario que editó algunos años después. Su pugna en favor del Demócrates fue vana. No consiguió publicarlo ni que el emperador, a quien su doctrina convenía evidentemente, se lo impusiera a los teólogos y consejeros. Siguió el más absoluto silencio a la dura decisión contra un personaje a quien todos consideraban un sabio en Italia y, hasta entonces, en España, servidor leal del emperador, y humanista bien consciente de su superioridad sobre aquellos teólogos noviori, a los que no reconocía una autoridad comparable. Con la excepción del peligroso y grandísimo teólogo que fue Melchor Cano, admiración del Concilio de Trento, a quien, sin embargo, imputó en las cartas que le dirigió desconocer dolosamente su trayectoria intelectual. A otros amigos, como su íntimo Diego de Neila, escribió lamentando haberse metido en una peligrosa colmena por defender los intereses generales del Estado. No había pensado que me las iba a tener que ver con zánganos, decía la carta, sino con abejas más mansas y tal vez así serían ellos si no tuvieran en el asunto un jefe asombrosa y extraordinariamente dotado de aguijón, de una astucia zorruna, más dañino que un escorpión. Se refería, sin duda, a Cano porque el primer promotor de la oposición al Demócrates, Las Casas, no generaba en Sepúlveda un sentimiento de deferencia suficiente ni para considerarlo un peligroso enemigo, habida cuenta que las diferencias intelectuales que les separaban eran abismales. El final de la historia del Demócrates es que no se publicó en vida de Sepúlveda, y que la primera edición en castellano fue la de Menéndez Pelayo que se ha mencionado al principio. No obstante, en 1549 el autor envió a su amigo y gran humanista Antonio Agustín un resumen o apología para que lo examinara con otros eruditos y teólogos próximos a la curia pontificia, y lo publicase si procedía. Agustín contestó enseguida a su amigo elogiando la obra que se publicó en Roma en 1550. Todavía le quedó influencia a Las Casas, y a sus amigos, para conseguir que se recogieran los ejemplares de la apología que llegaron a España.